No saben el secreto detrás de la pared, susurró mi madre mientras estábamos encerradas en el almacén. Su voz era apenas un hilo quebrado por 3 días sin agua suficiente. 3 días de oscuridad absoluta. 3 días preguntándome si íbamos a morir allí, en ese espacio, de apenas 2 metros cuadrados que olía a humedad y desesperación. Pero cuando los paramédicos finalmente derribaron la puerta, y la luz entró como una explosión cegadora, lo que encontraron en ese espacio estrecho y oscuro no eran solo dos mujeres hambrientas, deshidratadas y aterrorizadas. Era la prueba viviente de un crimen que mi propio padre había cometido hacía 20 años, y que mi madre había guardado en silencio todo ese tiempo, cargando con ese peso como una cruz invisible que la fue quebrando poco a poco, día tras día, hasta convertirla en la mujer silenciosa y asustada que yo había conocido toda mi vida sin entender nunca por qué. Pero antes de contarte cómo llegamos exactamente a ese punto de estar encerradas por nuestro propio marido y padre en el almacén de la casa como si fuéramos animales o peor aún como testigos incómodos que necesitaban ser silenciados, necesito que hagas algo por mí. Pausa un momento este relato y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Y si esta historia ya te está atrapando, si ya sientes esa mezcla de horror y fascinación que producen las historias reales más oscuras, déjame ese like para que pueda seguir trayendo más relatos impactantes como este. Tu apoyo significa todo para mí, porque estas historias necesitan ser contadas. Necesitan salir a la luz para que otros vean las señales que yo no vi durante tantos años. Ahora sí sigamos, porque lo que viene es aún más intenso. Y te prometo que cada palabra de lo que vas a escuchar es verdad. Mi nombre es Carolina Méndez. Tengo 32 años. Soy profesora de literatura en una escuela secundaria del centro de la ciudad. Enseño a adolescentes sobre García Márquez, sobre Borges, sobre las complejidades del realismo mágico, sin darme cuenta de que yo misma vivía en una realidad que superaba cualquier ficción, y durante toda mi vida, absolutamente toda, creí que vivía en una familia normal. Una de esas familias de clase media que ves en los anuncios de televisión, con sus pequeños dramas cotidianos, pero nada fuera de lo común. Mi madre Dolores siempre fue una mujer dulce, pero extrañamente silenciosa, de esas que hablan poco y sonríen menos aún. Cuando yo era niña y mis amigas venían a casa siempre comentaban qué callada es tu mamá, y yo me encogía de hombros porque para mí eso era normal. Así había sido siempre. No sabía que el silencio puede ser un síntoma, una bandera roja gigante ondeando frente a tus ojos que simplemente no sabes leer. Mi padre Arturo era el típico hombre proveedor de la vieja escuela. Trabajaba como contador en una empresa de importación y exportación. Salía de casa todas las mañanas a las 7 en punto con su maletín de cuero gastado y su traje gris o azul marino. Siempre los mismos colores, siempre la misma rutina invariable. Teníamos una casa de 2 pisos en un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad. Una de esas zonas residenciales donde todos se conocen y se saludan pero nadie realmente se mete en la vida del otro. Con un jardín pequeño al frente donde mi madre plantaba geranios cada primavera y un garaje amplio donde mi padre guardaba herramientas, cajas viejas y lo que él siempre describía como documentos importantes del trabajo, que necesitaba mantener organizados. Crecí viendo a mi madre cocinar, limpiar, cuidar la casa con una dedicación casi obsesiva. Todo tenía que estar perfecto. Ni un plato fuera de lugar, ni una mota de polvo en los muebles, ni un cojín del sofá torcido. Cuando yo era adolescente y dejaba mi cuarto desordenado, ella entraba en pánico. Limpiaba todo frenéticamente antes de que mi padre llegara. Por favor, Carolina, me decía con esa voz temblorosa. Tu padre se molesta cuando las cosas no están en orden. Tienes que ser más cuidadosa. Y yo pensaba que era exagerada, que mi padre quizá era un poco maniático con el orden, pero nada más. ¿Cómo iba a saber que detrás de esa exigencia había amenazas que yo nunca escuché, consecuencias que ella sufría en privado cuando yo estaba en la escuela o dormida en mi cuarto? Mi padre llegaba todas las noches a las 6 en punto. La puntualidad era sagrada para él. Cenaba en silencio leyendo el periódico, masticaba metódicamente, limpiaba su boca con la servilleta. Después de cada bocado, terminaba. Veía televisión en su sillón reclinable, ese que nadie más podía usar, y se iba a dormir a las 10. Nada fuera de lo común, o eso era lo que yo pensaba, porque resulta que la normalidad puede ser la máscara perfecta para esconder los horrores más grandes. Y todo empezó a desmoronarse exactamente hace 6 meses, en una tarde de sábado de abril que parecía igual a cualquier otra. El cielo estaba despejado, hacía ese calor agradable de principios de otoño. Yo había decidido visitar a mis padres porque hacía casi 3 semanas que no los veía. Me había mudado hacía 3 años a un departamento propio en el centro, después de conseguir finalmente un trabajo fijo en la escuela secundaria Simón Bolívar,
un puesto que había estado buscando desde que me gradué, pero a pesar de tener mi propio espacio, mi independencia económica, mantenía contacto frecuente con mis padres, principalmente con mi madre, que siempre parecía necesitar compañía, siempre parecía estar esperando mis llamadas como si fueran su único vínculo con el mundo exterior. Cuando llegué esa tarde alrededor de las 3, mi padre no estaba. Había salido a resolver algo en el banco, según me dijo mi madre cuando abrió la puerta. Pero la forma en que lo dijo, mirando hacia los lados como si temiera que alguien la escuchara, debió haberme alertado. Entré y la casa estaba como siempre impecablemente limpia. Los pisos brillaban. Los muebles no tenían ni una huella digital. El aire olía a ese desinfectante de pino que mi madre usaba religiosamente. Me senté con ella en la cocina mientras preparaba café. Usó las tazas de porcelana blanca con flores azules, las que solo sacaba para visitas. Sirvió el café con esa precisión casi ceremonial. Añadió exactamente una cucharada de azúcar en mi taza, porque recordaba cómo me gustaba, pero sus manos temblaban ligeramente, un temblor casi imperceptible que yo atribuía a la edad. Ella tenía 58 años entonces, quizá era artritis, pensé. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté mientras ella revolvía el azúcar en la taza con movimientos mecánicos. 1, 2, 3 vueltas. Siempre 3. Nunca más. Nunca menos. Me miró y por un momento vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. O quizás siempre había estado ahí, pero yo nunca había prestado atención. Era miedo. Miedo puro, crudo y profundo. El tipo de miedo que se instala en los huesos después de años de vivir bajo amenaza constante. Pero enseguida apartó la mirada como si hubiera revelado «¡Demasiado!» y forzó una sonrisa. Esa sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. «¿Estoy bien, hija?», susurró. «Solo un poco cansada. ¿Sabes cómo es tu padre? Siempre quiere que todo esté perfecto». Esa frase debió haberme alertado. Debí haber preguntado más. Debí haber insistido. Pero yo tenía 31 años y todavía era ingenua. Todavía creía que los problemas de mis padres eran normales. Las excentricidades típicas de un matrimonio largo. Siempre quiere que todo esté perfecto. No era la primera vez que la escuchaba decir algo así, pero esa tarde sonó diferente. Sonó a advertencia, a súplica silenciosa, a un grito de ayuda disfrazado de conversación casual. Pero yo, joven e ingenua, solo asentí y cambié de tema. Le conté sobre mis alumnos, sobre un estudiante particularmente brillante, que había escrito un ensayo fascinante sobre 100 años de soledad, sobre un libro que estaba leyendo, Beloved de Toni Morrison, cosas triviales superficiales, que llenaban el silencio pesado de esa cocina. Mi madre asentía en los lugares apropiados. Hacía pequeños comentarios, pero sus ojos seguían yendo hacia la ventana, hacia el reloj de la pared, hacia la puerta, como un animal enjaulado esperando el regreso del cazador. Estuvimos así como 1 hora tomando café hablando de nada importante, hasta que escuchamos el sonido inconfundible del coche de mi padre entrando al garaje, el motor apagándose, la puerta del coche cerrándose con ese golpe seco característico de su viejo sedán. El cambio en mi madre fue instantáneo y aterrador. Se puso rígida como si alguien hubiera apretado un interruptor. La taza casi se le cae de las manos. Tuvo que agarrarla con las 2 manos para estabilizarla. Rápido. «Carolina, guarda esto», me dijo con urgencia, señalando unas revistas que estaban sobre la mesa. No las había visto antes. Estaban semi-escondidas debajo de un paño de cocina. Las saqué y vi que eran revistas de viajes. National Geographic, Lonely Planet, revistas con fotos de playas paradisíacas, montañas nevadas, ciudades europeas, lugares exóticos y lejanos. Las páginas estaban dobladas en ciertas secciones. Había notas en los márgenes con la letra de mi madre. Santorini dice que el atardecer es el más hermoso del mundo. París, siempre quise ver la Torre Eiffel. ¿Por qué tengo que guardarlas?, pregunté confundida sin entender la urgencia. «Solo hazlo, por favor». Su voz temblaba y había pánico real en sus ojos. Las guardé rápidamente en el cajón de los manteles, justo cuando mi padre entró. Por la puerta trasera que conectaba el garaje con la cocina, llegó con su maletín de cuero gastado color café y esa expresión seria que siempre tenía, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros, o como ahora sé, como si cargara secretos que podían destruir vidas. «Carolina», dijo con un tono que no era exactamente cálido ni exactamente frío. Era neutro, controlado, calculado. «¿Qué haces aquí?». La pregunta no era casual. Era una acusación disfrazada. «Vine a visitar a mamá», respondí, intentando sonar natural, aunque algo en su tono me había puesto nerviosa. «Hacía semanas que no venía. ¿No sabías que los sábados tu madre tiene que limpiar la despensa? Es su día de organización profunda. ¿No puedes venir sin avisar y distraerla de sus responsabilidades?».
Me quedé helada. Responsabilidades. Estábamos hablando de tomar un café y conversar, no de algún deber sagrado, pero la forma en que lo dijo, el énfasis en la palabra responsabilidades, hacía que sonara como si mi madre fuera una empleada que había descuidado sus tareas laborales. Pero mi madre se apresuró a intervenir con esa voz sumisa que ahora reconozco como la voz de alguien que ha aprendido a caminar sobre cáscaras de huevo. No pasa nada, Arturo. Ya terminé todo lo importante. Carolina solo vino un momento. No va a quedarse mucho tiempo. Mi padre la miró con una intensidad que me hizo sentir profundamente incómoda. Era como si la estuviera evaluando, juzgándola, buscando alguna falla, algún error, alguna desviación del comportamiento esperado. Sus ojos recorrieron la cocina, verificando que todo estuviera en su lugar, que los platos estuvieran guardados, que las encimeras estuvieran limpias, que las tazas de café estuvieran exactamente donde debían estar. Bueno, pues que se vaya ya. Tenemos cosas que hacer esta tarde. Tu madre tiene que preparar la cena, y yo necesito revisar unos documentos importantes. El tono no admitía réplica. No era una sugerencia, era una orden. Me levanté demasiado rápido. La silla raspó contra el piso con un sonido estridente. Besé a mi madre en la mejilla, y ella me apretó la mano con una fuerza desesperada. Sus dedos se clavaron en mi piel, como si quisiera transmitirme algo. Un mensaje urgente que no podía expresar en palabras. «Nos vemos pronto, mamá», susurré. Y ella respondió con esa voz quebrada. «Cuídate, hija». Había tanto peso en esas dos palabras, tanta emoción reprimida, tanta tristeza acumulada, que se me hizo un nudo en la garganta. Salí de esa casa caminando rápido, hacia mi coche, con una sensación extraña en el pecho. Algo no estaba bien, algo nunca había estado bien, pero yo había sido demasiado ciega o demasiado ocupada con mi propia vida para verlo. Manejé de regreso a mi departamento, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de mi madre, sus manos temblorosas, sus ojos asustados, la forma en que había reaccionado cuando escuchó el coche de mi padre. Durante las siguientes semanas intenté llamar a mi madre varias veces. A veces contestaba ella con monosílabos: «Estoy bien, sí, todo está bien. Tu padre está ocupado, no puedo hablar mucho». Otras veces contestaba directamente mi padre y decía que ella estaba ocupada, que estaba descansando, que estaba en la ducha, que me llamaría más tarde, pero nunca lo hacía. Dejé mensajes en el contestador que nunca fueron devueltos. Empecé a preocuparme de verdad cuando pasó la tercera semana sin poder tener una conversación real con mi madre. Algo estaba muy mal. Decidí volver a visitarlos sin avisar. Pensé que si aparecía de sorpresa, podría ver la situación real sin que mi padre tuviera tiempo de montar su fachada de normalidad. Era un jueves por la tarde. Había terminado mis clases temprano. Llegué a la casa alrededor de las 4. El coche de mi padre estaba en el garaje, lo cual era extraño porque normalmente trabajaba hasta las 6. Toqué el timbre y esperé. Escuché ruido adentro, pasos, voces murmurando. Volví a tocar esta vez con más insistencia. Finalmente mi padre abrió la puerta. Solo una rendija. Su cuerpo bloqueaba la entrada. No podía ver nada detrás de él. «Ahora no es buen momento, Carolina». Su voz era tensa. Había irritación apenas contenida. «Pero papá, necesito hablar con mamá. Hace semanas que casi no contesta mis llamadas. Estoy preocupada. Está enferma. Tiene gripe. Necesita reposo absoluto. El doctor dijo que no debe tener visitas. Es muy contagioso. Entonces déjame entrar para verla. Aunque sea de lejos. Puedo dejarle algo. Sopa, medicina, lo que necesite». «No». La palabra salió cortante, definitiva. «Es muy contagioso. No queremos que te enfermes tú también. Eres maestra. No puedes darte el lujo de enfermarte. Vuelve el fin de semana. Para entonces ya estará mejor». Y cerró la puerta en mi cara. Literalmente cerró la puerta mientras yo todavía estaba hablando. Me quedé parada en el porche sin poder creerlo. Mi propio padre acababa de cerrarme la puerta en la cara. Algo estaba muy mal. Gravemente mal. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a mi tía Beatriz, la hermana menor de mi madre. Ella vivía a 4 horas en la capital, pero mantenía contacto ocasional con mi mamá. Se llevaban bien, aunque veían poco por la distancia. «Tía, necesito preguntarte algo urgente». Mi voz debe haber sonado alterada porque ella inmediatamente se preocupó. «¿Qué pasa, Carolina? ¿Estás bien?» «Sí, yo estoy bien, pero estoy preocupada por mamá». «¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que se extendió demasiado. «Hace como 2 meses, Carolina, quizá más. Intenté llamarla varias veces en estas semanas, pero tu padre siempre contesta y dice que está ocupada, que está descansando, que llamará después y nunca lo hace. Pensé que quizá estaba molesta conmigo por algo, pero no sabía qué. ¿Te pasa lo mismo a ti?» «Sí, exactamente lo mismo.
No he podido hablar con ella en semanas. Hoy fui a la casa y papá ni siquiera me dejó entrar. Dijo que tiene gripe contagiosa. Tía, creo que algo está pasando en esa casa. Algo malo. Mi tía suspiró profundamente. Era un suspiro cargado de significado, de preocupaciones antiguas, de sospechas que nunca se atrevió a verbalizar. Carolina, tu padre siempre ha sido un hombre muy controlador. Eso lo sabes. Tu madre nunca tuvo voz propia en ese matrimonio. Cuando eran jóvenes, yo intenté hablar con ella varias veces. Le decía que la forma en que él la trataba no era normal, que no era sano, pero ella siempre lo defendía. Decía que él solo quería lo mejor para la familia, que era estricto pero que la amaba. Con el tiempo dejé de insistir porque me di cuenta de que solo la alejaba de mí. Tu padre se aseguraba de eso. Cada vez que yo visitaba, él encontraba formas de hacerme sentir incómoda, de dejar claro que no era bienvenida. Eventualmente mis visitas se espaciaron más y más hasta que prácticamente solo nos veíamos en Navidad, y aun en esas ocasiones tu madre parecía tensa, asustada de decir algo incorrecto. Pero últimamente he tenido una sensación extraña, Carolina, como si ella quisiera decirme algo importante pero no pudiera. La última vez que hablé con ella hace 2 meses, dijo algo raro, dijo Beatriz. Si algún día me pasa algo, quiero que sepas que siempre te quise. Pensé que era melodramática, que quizá estaba deprimida, pero ahora me pregunto si era una despedida, si estaba tratando de decirme algo. Esas palabras me helaron la sangre. Tía, necesito entrar a esa casa. Necesito ver a mi madre con mis propios ojos, asegurarme de que está bien. Pues hazlo, eres su hija, tienes derecho. Y si tu padre te impide la entrada, llama a la policía. Hazles un chequeo de bienestar. Diles que estás preocupada por tu madre, que no has podido comunicarte con ella. Ellos tienen autoridad para entrar y verificar que todo está bien. Colgué con un plan en mente. Pero primero iba a intentar entrar por mis propios medios. Al día siguiente era viernes. Tomé el día libre en la escuela, algo que rara vez hacía, y volví a la casa de mis padres a las 10 de mi la mañana, una hora en que sabía que mi padre debería estar en el trabajo. Su rutina era invariable. Salía a las 7, volvía a las 6. Si quería encontrar a mi madre sola, esta era mi oportunidad. Toqué el timbre. 1 vez, 2 veces, 3 veces, nada. Ni un sonido, ni un movimiento de cortinas, nada. Pero el coche de mi padre no estaba así que debía estar en el trabajo. Mi madre tenía que estar adentro. Rodeé la casa hasta el jardín trasero. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. La puerta trasera que daba a la cocina siempre había tenido una cerradura defectuosa. Era un secreto de familia, de niña. Yo solía abrirla con una tarjeta de plástico, cuando olvidaba mis llaves después de la escuela. Saqué una tarjeta de crédito vieja de mi billetera e intenté la vieja técnica. Deslicé la tarjeta entre el marco y la cerradura. Apliqué presión y para mi sorpresa funcionó. La puerta cedió con un clic suave. Entré con el corazón en la garganta sintiéndome como una intrusa. En la casa donde crecí, mamá, llamé en voz baja. ¿Estás aquí? Soy yo, Carolina. La casa estaba en silencio sepulcral, un silencio denso opresivo que parecía tener peso. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado, cada objeto en su lugar exacto, como si fuera una casa museo, no una casa donde vive gente. Las cortinas estaban cerradas, la luz que entraba era tenue grisácea, creaba sombras largas que me hacían sentir observada. Subí las escaleras, cada escalón crujía bajo mis pies, ese crujido familiar, de la madera vieja. El dormitorio principal estaba vacío, la cama hecha con precisión militar, las esquinas perfectamente dobladas, las almohadas acomodadas simétricamente, ni una arruga en la colcha. Revisé mi antiguo cuarto. Estaba exactamente como lo dejé cuando me mudé. Mi escritorio, mis libros, pósters viejos en las paredes, pero cubierto de una capa de polvo. Al parecer era la única habitación que mi madre no limpiaba obsesivamente. Revisé el baño, vacío, los productos de aseo, perfectamente alineados. Las toallas dobladas con precisión. Bajé de nuevo. Mi ansiedad crecía con cada habitación vacía. ¿Dónde estaba mi madre? Empecé a pensar que quizá mi padre la había llevado al médico. Quizá realmente estaba enferma, y yo estaba exagerando. Pero entonces lo escuché. Un golpe sordo, débil pero inconfundible. Venía de algún lugar en el primer piso. Me quedé paralizada intentando ubicar el origen del sonido. Otro golpe, esta vez seguido de lo que sonaba como un gemido. Venía del almacén, ese pequeño cuarto de almacenamiento que estaba debajo de las escaleras. Mi padre siempre lo mantenía cerrado con llave. Guardaba ahí sus herramientas, cajas de archivos viejos, cosas que según él no debían ser molestadas. De niña me había prohibido estrictamente acercarme a esa puerta. Decía que había cosas peligrosas ahí, herramientas filosas, químicos tóxicos,
que podía hacerme daño. Nunca cuestioné esa explicación. Me acerqué a la puerta. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a vomitarlo, mamá. Susurré pegando el oído a la madera gruesa. «Eres tú, Carolina». La voz de mi madre era apenas audible, débil, rota, desesperada. Sonaba como si viniera desde muy lejos. «Mamá, ¿qué haces ahí adentro? Por Dios, ¿dónde está la llave? Tengo que sacarte. No hay tiempo». Su voz se quebraba entre sollozos. «Él va a volver. Siempre vuelve a la hora del almuerzo últimamente. Para verificar. Tienes que irte ahora. No voy a irme sin ti. Voy a romper esta puerta si es necesario». «No», me gritó con una urgencia aterradora. «No hagas ruido. Si los vecinos llaman a la policía y él se entera, va a ser peor. Carolina, por favor, escúchame bien. Necesito que salgas de aquí, que vayas lejos, muy lejos, y que llames a la policía desde otro lugar. Diles que vengan con una orden de registro, que revisen el garaje, la pared del fondo del garaje». «¿Qué? Mamá, ¿de qué estás hablando? Por favor, no entiendo». «Hay un cuerpo». Su voz se quebró completamente. «Un cuerpo emparedado en el garaje. Tu padre mató a un hombre hace 20 años, su socio comercial, y yo he guardado ese secreto todo este tiempo porque me amenazó. Me dijo que si decía algo yo también iría a la cárcel, que te quitarían, que crecerías sin padres en algún orfanato. Usó mi amor por ti contra mí durante 20 años, Carolina. Pero ya no puedo más. Ya no me importa lo que me pase. Solo quiero que esto termine». Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Mi padre un asesino, un cuerpo en el garaje, mi madre prisionera de un secreto durante 20 años. No podía procesar lo que estaba escuchando. «Mamá, voy a llamar a la policía ahora mismo. Voy a...». El sonido del coche en el garaje me cortó en seco. Mi sangre se congeló. Era el motor del viejo sedán de mi padre. Inconfundible. Había vuelto. Era apenas las 11 de la mañana, 2 horas antes de lo normal. «Vete, vete ahora», gritaba mi madre desde adentro del almacén, pero ya era tarde. Escuché la puerta del coche cerrarse, los pasos de mi padre acercándose a la puerta que conectaba el garaje con la casa. Corrí hacia la sala. Mi mente trabajaba frenéticamente buscando una salida. Podía ir hacia la puerta principal, pero seguro haría ruido, y él me escucharía. Me escondí detrás del sofá grande de la sala. Ese sofá de 3 cuerpos color beige que llevaba ahí desde que tengo memoria. Me hice un ovillo lo más pequeño posible. Contuve la respiración. Escuché a mi padre entrar. Sus pasos lentos, deliberados. Esos zapatos de cuero que siempre usaba haciendo un sonido rítmico contra el piso de madera. «Carolina». Su voz resonó en la casa, pausada, tranquila, aterradora en su calma. «Sé que estás aquí. Vi tu coche estacionado 2 calles más abajo. Pensaste que no lo vería, pero yo conozco tu coche. Además tengo cámaras en el jardín. Te vi entrar por la puerta trasera. Eso me sorprendió. No sabía que todavía recordabas ese viejo truco». Sentí como mi vejiga amenazaba con soltarse. «Cámaras». Había cámaras. Por supuesto que las había. Un hombre con secretos como los de él necesitaba mantener control total. «¿Sales ahora por tu propia voluntad? ¿O va a ser mucho peor para tu madre?» La amenaza era clara, directa. No había un malentendido posible. Salí de mi escondite con las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerme de pie. Él estaba junto a las escaleras, bloqueando ambas salidas, la puerta principal y la trasera. Tenía los brazos cruzados, una expresión de decepción en el rostro, como si yo fuera una niña traviesa que lo había defraudado. «¿Qué haces?» «Aquí, Carolina», pregunté primero. Era viernes. Deberías estar trabajando. Su voz era tan calmada, tan normal, que era casi más aterradora que si hubiera estado gritando. «Tomé el día libre. Vine a ver a mamá porque estoy preocupada. No he podido hablar con ella en semanas. Y tú no me dejas verla». «Ah, sí. La preocupación filial. Qué conmovedor». Se burló. «Tu madre está bien. Solo está aprendiendo algunas lecciones importantes sobre el respeto y la obediencia. Sácala de ese almacén ahora». Mi voz salió. Más firme de lo que esperaba. «Ella no ha hecho nada malo. No puedes encerrarla así». «Oh, pero sí puedo. Y lo he hecho». Dio un paso hacia mí. «Tu madre olvidó su lugar, Carolina. Empezó a tener ideas tontas. Quería trabajar, conseguir un empleo, tener su propio dinero, hacer amigos, viajar. Cosas ridículas para una mujer de su edad. Una mujer casada tiene responsabilidades. Su lugar está en casa, cuidando de su marido, no soñando con escapar». Y luego encontró mi teléfono. Vio mensajes que no debía ver, mensajes con otras mujeres. Y tuvo la audacia de confrontarme, de amenazarme con irse, de decir que iba a contar todo sobre Roberto. No podía permitir eso. Roberto, el nombre que mi madre había mencionado, el socio,
El hombre muerto en el garaje. Él lo dijo tan casualmente, como quien habla del clima. Sí, Roberto Salinas. Su voz se volvió nostálgica, casi afectuosa. Era mi socio hace 20 años. Un buen hombre, pero desafortunadamente muy ético. Descubrió que yo estaba moviendo dinero, tomando de las cuentas de los clientes. Nada grande, solo lo suficiente para mantener un cierto estilo de vida. Amenazó con exponerme, con arruinar todo lo que había construido. No tuve opción. Y tu madre, tu dulce y silenciosa madre, estuvo ahí esa noche. Ella preparó la cena. Ella sirvió el vino. Ella fue cómplice antes de que siquiera sucediera el acto. Luego, cuando él estaba muerto, cuando yo necesitaba deshacerme del cuerpo, ella me ayudó. Emparedamos a Roberto en el garaje detrás de una nueva pared que construí. Y desde entonces tu madre ha sido mía, completamente mía, porque ella también es culpable. Ella también tiene sangre en las manos. Durante 20 años ese secreto fue nuestra cadena, mi seguro de que ella nunca me dejaría, nunca hablaría, nunca cuestionaría. Pero últimamente se volvió descuidada, rebelde. Empezó a pensar que podía desafiarme. Necesitaba recordarle las consecuencias. Hablaba con tanta frialdad, con tanta falta de remordimiento, que sentí náuseas. Hombre, mi padre, era un monstruo. Siempre lo había sido, y yo nunca lo vi. Intenté retroceder hacia la puerta, pero él fue más rápido. Me agarró del brazo con una fuerza brutal. Sus dedos se clavaron en mi piel. Iba a doler. Iba a dejar moretones. «Déjame ir», grité. «Esto es secuestro. Asalto. Voy a llamar a la policía. No vas a llamar a nadie». Me arrastró hacia el almacén, a donde estaba mi madre encerrada. «No, por favor», supliqué. Pero él ya estaba abriendo la puerta con una llave que sacó de su bolsillo. El olor que salió de ese cuarto cuando la puerta se abrió fue horrible. Era olor a orina porque mi madre no había tenido acceso a un baño en días. Olor a sudor, a desesperación, a humanidad confinada en un espacio demasiado pequeño. La luz que entraba desde el pasillo reveló a mi madre sentada en el suelo en una esquina, demacrada, con el pelo sucio enredado, los ojos hundidos en cuencas oscuras, los labios agrietados, la ropa sucia arrugada. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Carolina, no», susurró con una voz que era apenas un graznido. Mi padre me empujó adentro con tanta fuerza que caí al suelo junto a ella. Me golpeé las rodillas contra el concreto duro y frío. El dolor fue agudo e inmediato. «Ahora las dos pueden pensar en lo que han hecho», dijo mi padre parado en el umbral, su silueta oscura bloqueando la luz. «Pensé que podría enseñarte, Carolina. Pensé que podría ser diferente a tu madre. Más obediente, más inteligente. Pero veo que eres igual de problemática. Tal vez unos días aquí las haga a ambas reflexionar sobre el respeto, sobre la lealtad familiar, sobre mantener la boca cerrada». Cerró la puerta de golpe y quedamos en oscuridad absoluta, total, completa. Solo un hilito minúsculo de luz entraba por debajo de la puerta, tan fino que apenas iluminaba nada. Escuchamos el sonido de la cerradura, el clic metálico que sellaba nuestro destino, luego sus pasos alejándose, subiendo las escaleras, el crujido de su peso en los escalones, un portazo arriba, y luego silencio. Un silencio tan denso, tan pesado, que parecía tener sustancia física. «Mamá». Lloré en la oscuridad buscándola con las manos hasta encontrarla. La abracé y estaba tan delgada. Podía sentir sus huesos a través de la ropa. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «3 días». Su voz era un susurro ronco. 3 días sin comida. Solo un poco de agua que él me tira de vez en cuando. 3 días en esta oscuridad. 3 días preguntándome si voy a morir aquí. Lo siento tanto, Carolina. Esto es culpa mía. Debí haber sido más fuerte. Debí haber hablado hace años. Debí haberte protegido de esto. No llores, mamá. Vamos a salir de aquí. Vamos a conseguir ayuda. Me palpé los bolsillos desesperadamente buscando mi teléfono. Pero entonces recordé. Lo había dejado en el coche. No lo había traído cuando entré a la casa. No tenía forma de comunicarme con el exterior. Empezamos a gritar, a golpear la puerta. «Ayuda, auxilio. Alguien, por favor». Pero la casa estaba en una zona donde las viviendas están separadas por jardines amplios. Los vecinos más cercanos estaban a 30 metros de distancia, y además, como descubriría después, mi padre había puesto aislamiento acústico especial en ese cuarto cuando lo construyó. Decía que era para poder guardar herramientas eléctricas ruidosas sin molestar, pero ahora entendíamos el verdadero propósito. Había planificado esto. Tenía un lugar preparado donde podía encerrar a su esposa sin que nadie en el exterior escuchara sus gritos. Había pensado en todo. Nos agotamos de gritar. Nos sentamos en el suelo con la espalda contra la pared fría y húmeda.
Mi madre empezó a contarme todo, su voz quebrada en la oscuridad. 20 años de secretos finalmente saliendo a la luz. Me contó sobre la noche que Roberto Salinas murió. Era un viernes de noviembre hace exactamente 20 años. Yo tenía 12 años entonces. Recuerdo esa noche vagamente. Mi padre me había mandado temprano a la cama. Dijo que tenía una reunión de negocios importante. Recuerdo haber escuchado voces abajo, risas, el tintineo de copas, luego silencio, luego mucho movimiento. Pero yo era una niña y me volví a dormir. Nunca imaginé que abajo en el comedor mi padre acababa de matar a un hombre, a golpes con un candelabro de bronce. Mi madre me describió la escena con detalles que nunca podré borrar de mi mente. La sangre en la alfombra persa, el cuerpo inmóvil de Roberto, los ojos de mi padre completamente fríos sin una pizca de remordimiento, la frialdad con que limpió el candelabro, la alfombra la enrolló y tiró después, cómo envolvió el cuerpo en lonas de plástico, cómo le dijo a mi madre que limpiara la sangre mientras él preparaba el garaje. Trabajaron toda esa noche. Mi padre construyó una pared falsa en el fondo del garaje. Detrás de esa pared puso el cuerpo de Roberto. Luego terminó la pared, la pintó, colgó estanterías enfrente, puso cajas, herramientas, creó una fachada perfecta. Y nadie nunca supo. Roberto fue reportado como desaparecido. La policía investigó pero no encontró nada. Eventualmente el caso se enfrió. La vida continuó, excepto que mi madre nunca pudo olvidar. Cada vez que entraba al garaje, cada vez que pasaba por esa pared, sabía lo que había detrás, y mi padre se aseguraba de que nunca lo olvidara. Cada vez que ella mencionaba algo sobre trabajar, estudiar, tener amigos, salir de casa, él le recordaba: «¿Recuerdas lo que pasó con Roberto? ¿Recuerdas que eres tan culpable como yo? Si hablas, te hundes conmigo y Carolina quedará sola». Usó mi existencia como rehén emocional durante 20 años. Convirtió el amor de madre en una cadena, en una prisión psicológica de la que mi madre no pudo escapar. Y yo crecí en esa casa sin saber nada, jugando en el jardín sobre una tumba, celebrando cumpleaños, navidades, graduaciones. Todas esas memorias felices estaban construidas sobre un secreto horrible. Sentí que iba a vomitar, pero no tenía nada en el estómago. Pasaron las horas, no sé cuántas, porque en esa oscuridad completa, el tiempo pierde significado. Podían ser 3 horas o 30 minutos. No había forma de saberlo. Mi padre venía ocasionalmente. Abría la puerta solo una rendija pequeña. Nos tiraba una botella de agua con apenas un poco de líquido. Suficiente para no morir, pero no suficiente para estar bien. Nada de comida, nada de luz, nada de palabras. Solo el agua tirada como si fuéramos perros. Y luego cerraba de nuevo. A veces decía cosas como: «Están aprendiendo, ¿verdad? Las mujeres necesitan aprender a obedecer, a ser agradecidas. Tu madre ha tenido 20 años de vida cómoda. Y así es como me paga, con traición, con amenazas. Necesitaba disciplina y tú, Carolina, tú también necesitas entender cómo funciona el mundo real». En el segundo día completo en ese almacén empecé a alucinar. La deshidratación, el hambre, la falta de luz. Todo se mezclaba en una pesadilla interminable. Veía sombras moverse en las esquinas donde no había nada. Escuchaba voces que no existían. Mi madre estaba peor. Llevaba 5 días total en ese lugar. Su cuerpo estaba al límite. Apenas podía moverse. Su respiración era superficial rápida. Me aterraba que estuviera entrando en shock. «Mamá, tienes que aguantar», le susurraba abrazándola. «Alguien va a venir. Alguien tiene que darse cuenta de que faltamos». ¿Pero quién? Nadie en mi trabajo esperaba que volviera hasta el lunes. Mi tía estaba a horas de distancia y no sabía que yo había venido. Mis amigos pensarían que estaba ocupada si no contestaba mensajes. Mi padre probablemente había movido mi coche de donde lo estacioné para que nadie lo viera. Estábamos completamente aisladas del mundo, completamente a su merced. «Carolina», mi madre susurró en algún momento del tercer día, «si yo no salgo de aquí, si algo me pasa, tienes que prometer que contarás la verdad. Sobre Roberto. Sobre todo. Ese hombre no puede seguir libre después de lo que ha hecho. No solo a Roberto, sino a nosotras. A ti. Te quitó una infancia normal. Te mintió toda tu vida. Lo prometo, mamá». Lloré. «Pero vamos a salir las dos, te lo prometo. Vamos a salir y él va a pagar por todo». Me aferré a esa promesa como a un salvavidas. Era lo único que me mantenía cuerda en esa oscuridad. Pero las horas seguían pasando y nadie venía. Nadie nos buscaba. Estábamos muriendo lentamente en ese cuarto de 2 metros cuadrados, mientras el mundo exterior seguía su curso sin darnos cuenta. Mi padre venía cada tanto, a veces para tirar un poco de agua,
a veces solo para abrir la puerta, dejarnos ver un rayo de luz por 2 segundos y luego cerrar de nuevo. Tortura psicológica pura, rompiéndonos poco a poco. Ya aprendieron la lección, preguntaba. Ya entienden lo que pasa cuando desobedecen, cuando amenazan la paz de esta familia. Mi madre no respondía. Yo tampoco. Habíamos aprendido que responder solo empeoraba las cosas, que lo mejor era permanecer calladas, ahorrar energía, conservar las pocas fuerzas que nos quedaban. Fue en la mañana del cuarto día, o eso creo porque realmente había perdido totalmente la noción del tiempo. Cuando escuchamos algo diferente, no eran los pasos de mi padre, eran muchas voces, voces fuertes, voces de autoridad. «Hay alguien aquí», gritó una voz masculina desde algún lugar de la casa. «Policía, si hay alguien responda». Mi madre y yo encontramos una reserva de fuerza que no sabíamos que teníamos. «Aquí», gritamos con todas nuestras fuerzas. «Estamos aquí, en el almacén, encerradas. Ayuda, por favor, ayuda». Escuchamos pasos corriendo, muchos pasos, luego golpes en la puerta. «Señora, puede oírme. Es el paramédico Torres. Vamos a sacarlas de ahí. Un momento, por favor». El sonido de herramientas, una sierra eléctrica cortando la cerradura porque mi padre no estaba para dar la llave, y luego finalmente la puerta se abrió. Luz. Luz hermosa, cegadora, gloriosa. Era como nacer de nuevo. La luz me quemaba los ojos después de tanto tiempo en oscuridad, pero era la cosa más hermosa que había visto nunca. Manos fuertes me agarraron, me cargaron porque mis piernas no podían sostenerme. Vi rostros borrosos, uniformes azules y verdes, paramédicos, policías. Alguien envolvió una manta térmica alrededor de mis hombros. Alguien más ponía una mascarilla de oxígeno en mi cara. Llevaban a mi madre en una camilla. Se veía tan frágil, tan pequeña, como si se hubiera encogido en ese cuarto oscuro. Y afuera, en el jardín esposado, junto a un coche de policía, estaba mi padre, con la cara descompuesta, gris, la máscara de normalidad finalmente rota. Me miraba con algo que quería ser amenazante, pero que solo era patético. Un hombre pequeño cuyo castillo de mentiras finalmente se había derrumbado. Nos llevaron en ambulancia al hospital universitario, el más cercano con unidad de trauma. Pasamos 2 días en cuidados intensivos, deshidratación severa, desnutrición, shock. Mi madre peor que yo, obviamente, porque había estado encerrada más tiempo, pero lentamente nuestros cuerpos empezaron a sanar. Fue mi tía Beatriz quien había salvado nuestras vidas. Después de nuestra última conversación, cuando le dije que iba a visitar a mi madre, ella había estado preocupada. Intentó llamarme varias veces durante el viernes y el sábado. Mi teléfono iba directo al buzón porque la batería se había agotado en mi coche. El domingo por la mañana su preocupación se convirtió en alarma. Llamó a la policía de nuestra ciudad. Les explicó la situación, que no podía contactar ni a su hermana ni a su sobrina, que había sospechas de violencia doméstica, de control abusivo. Los oficiales fueron a la casa para hacer lo que llaman una revisión de bienestar. Mi padre intentó impedirles la entrada. Estaba nervioso, agitado. Decía que todo estaba bien, que yo no estaba ahí, que mi madre estaba descansando, pero su comportamiento errático alertó a los oficiales. Pidieron refuerzos. Eventualmente obtuvieron una orden de emergencia para entrar, y fue entonces cuando escucharon nuestros gritos débiles casi inaudibles viniendo de ese almacén. Forzaron la puerta y nos encontraron. Cuando finalmente pude hablar, cuando las enfermeras dijeron que estaba suficientemente estable, llegó un detective. Detective Ramírez, un hombre de unos 50 años con cara amable pero ojos que habían visto demasiado, me tomó declaración. Le conté todo. Sobre Roberto Salinas, sobre el cuerpo en el garaje, sobre 20 años de secretos. Al principio vi escepticismo en sus ojos. Es una acusación muy seria, señorita Méndez. Necesitamos pruebas sólidas. Las tienen, les dije. El cuerpo está en el garaje, emparedado en la pared del fondo. Mi madre les puede decir exactamente dónde. Obtengan una orden de registro, traigan perros, radar, lo que sea. Pero búsquenlo. Y lo hicieron, obtuvieron la orden. Trajeron un equipo completo. Perros de cadáveres que inmediatamente señalaron la pared del fondo del garaje. Radar de penetración terrestre que mostró una anomalía del tamaño y forma de un cuerpo humano. Derribaron la pared. Y allí, exactamente donde mi madre había dicho estaban los restos, envueltos en plástico deteriorado. Un esqueleto completo, ropa, una billetera con la identificación de Roberto Salinas, todo preservado detrás de esa pared durante 20 años. Análisis forenses confirmaron la identidad. El cráneo mostraba trauma consistente con golpes de un objeto contundente. La causa de muerte era evidente.
Mi padre fue formalmente arrestado, los cargos se acumularon: asesinato en primer grado, secuestro, prisión ilegal, abuso doméstico, intento de asesinato porque el fiscal argumentó que dejarnos sin comida ni agua suficiente era intento de matarnos, ocultamiento de evidencia. La lista seguía. Mi madre también tuvo que declarar. Tuvo que contar toda la verdad sobre aquella noche hace 20 años. Y sí tuvo que enfrentar cargos: complicidad después del hecho, encubrimiento. Pero cuando su abogada explicó al juez las circunstancias, el contexto de años de abuso psicológico, las amenazas constantes, el uso de su hija como rehén emocional, la coerción, el miedo, justificado por su seguridad, el juez fue clemente. Recibió 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario, terapia obligatoria durante 5 años. Era un castigo, sí, porque técnicamente había sido cómplice, pero era un castigo que reconocía que ella también había sido víctima. Mi padre, por otro lado, no tuvo tanta suerte. El juicio fue rápido porque la evidencia era abrumadora: el cuerpo, nuestro testimonio, mensajes de texto en su teléfono con múltiples mujeres que mostraban su carácter, testimonios de vecinos que, aunque nunca vieron abuso físico, notaban cosas raras, el control excesivo, el aislamiento de mi madre. Fue sentenciado a 25 años por asesinato, más 15 por secuestro. Las sentencias concurrentes, así que en total 25 años. Tiene 62 ahora. Si sobrevive su sentencia saldrá a los 87. Un viejo quebrado, despojado de todo poder, de toda ilusión de control. Ahora estoy a punto de cumplir 33 años. Ha pasado casi 1 año y medio desde aquellos 4 días en el almacén. Mi madre vive conmigo ahora en mi apartamento. Tuve que mudarme a uno más grande, 2 dormitorios en un edificio con seguridad, con luz, con ventanas grandes que dejan entrar el sol. Ella está en terapia intensiva, 2 veces por semana con una psicóloga especializada en trauma. Está trabajando a través de 2 décadas de abuso psicológico, de culpa, de miedo. No es fácil. Hay días malos, días en que no puede salir de la cama, días en que las pesadillas la despiertan gritando, días en que el peso de todo la aplasta, pero también hay días buenos, cada vez más frecuentes, días en que ríe, días en que habla de cosas que le gustaría hacer, lugares que le gustaría ver. Hace 2 meses conseguimos pasaportes para las 2. Es algo simbólico. Todavía no hemos viajado a ningún lado, pero tener ese pasaporte, tener esa posibilidad de libertad, significa todo para ella. Lo mira a veces, lo abre, ve su foto, sonríe. Algún día vamos a usarlo, me dice. Algún día vamos a ver esas playas de las revistas, esas montañas, esas ciudades europeas. Y yo le digo que sí, mamá, vamos a ir, vamos a hacer todo lo que nunca pudiste hacer. En cuanto a mí, sigo siendo profesora en la misma escuela. Mis alumnos nunca supieron lo que pasó, solo que tuve una emergencia familiar. Volví después de 2 semanas. Retomé mis clases sobre literatura latinoamericana, pero ahora también soy voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Voy 2 tardes a la semana. Hablo con mujeres que están pasando por lo que mi madre pasó. Les cuento mi historia, no todos los detalles. No el asesinato porque eso es demasiado extremo, pero sí sobre el control, el aislamiento, el abuso psicológico que es tan dañino como el físico. Les digo que hay salida, que no están solas, que merecen libertad, porque entendí algo fundamental en ese almacén oscuro. El abuso no siempre deja marcas visibles. Mi madre nunca tuvo un ojo morado, nunca tuvo un hueso roto, nunca fue al hospital con lesiones que los doctores cuestionaran, pero estuvo prisionera durante 20 años, prisionera del miedo, de la culpa, de las amenazas veladas y el control absoluto. Las cadenas psicológicas son tan reales como las físicas, solo que más difíciles de ver, más difíciles de probar, más difíciles de escapar porque están en tu mente, en tus emociones, en la forma en que terminas cuestionando tu propia realidad. Y yo crecí en esa casa viendo todo eso y pensando que era normal, que así eran las familias, que un padre estricto, que una madre callada, eran solo excentricidades inofensivas. ¿Cuántas señales ignoré? ¿Cuántas veces vi a mi madre asustada y no pregunté por qué? ¿Cuántas veces sentí que algo no estaba bien, pero lo racionalicé? Me dije que estaba exagerando. Esa es otra lección que aprendí. Confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. No ignores las señales. No racionalices el comportamiento abusivo. No asumas que lo que pasa detrás de puertas cerradas es asunto privado y no tuyo, porque a veces tu intervención puede salvar una vida.
La familia de Roberto Salinas finalmente tuvo cierre después de 20 años de vivir en el limbo, de no saber si estaba muerto o vivo, de imaginar 1000 escenarios diferentes. Su hermana María me contactó después del juicio. Quería conocerme. Fue una de las reuniones más difíciles de mi vida. Me senté frente a esta mujer que había perdido a su hermano por culpa de mí. Padre. Llevaba fotos de Roberto. Me mostró fotos de su boda donde Roberto era el padrino, de cumpleaños familiares, de Roberto con sus sobrinos. Él era un buen hombre, me dijo. Honesto, trabajador, tenía planes, iba a casarse, iba a tener hijos. Y tu padre le quitó todo eso. Sentí una culpa abrumadora, aunque intelectualmente sabía que yo no había hecho nada. No era responsable de los crímenes de mi padre, pero me disculpé de todas formas. Le dije que sentía tanto que esto hubiera pasado, que ojalá mi madre hubiera tenido el valor de hablar hace 20 años, que ojalá Roberto hubiera tenido justicia mucho antes. Y entonces María hizo algo que no esperaba. Me abrazó, lloró en mi hombro, me dijo gracias. Gracias por finalmente decir la verdad. Gracias por darle a mi hermano un entierro digno. Gracias por asegurar que tu padre pague por lo que hizo. Puedo empezar a sanar ahora. Puedo finalmente dejarlo ir sabiendo que está en paz. Ese abrazo significó más para mí de lo que puedo expresar. Era perdón que no merecía, pero necesitaba desesperadamente. Roberto fue enterrado en el panteón familiar. Hubo un servicio conmemorativo al que asistimos mi madre y yo. Fue desgarrador ver cuántas personas habían amado a este hombre, cuántas vidas tocó, cuánto se había perdido cuando mi padre decidió que su propia codicia era más importante que una vida humana. Hay días en que todavía tengo pesadillas, me despierto en la oscuridad de mi cuarto, y por un momento estoy de vuelta en ese almacén. El aire es denso, no puedo respirar. Las paredes se cierran, estoy muriendo de sed y nadie puede oírme gritar. Pero luego me obligo a abrir los ojos. Veo la luz de la calle filtrándose por mi ventana. Escucho el ruido del tráfico. La vida normal continuando afuera. Respiro profundo. Me recuerdo que salí, que sobreviví, que estoy a salvo. A veces me levanto y voy al cuarto de mi madre, solo para verla dormir, para asegurarme de que es real, de que realmente escapamos. Ella también tiene pesadillas. A menudo nos despertamos en mitad de la noche y terminamos sentadas en la sala tomando té, hablando o simplemente estando juntas en silencio. Hay un consuelo en compartir el trauma, en saber que alguien más entiende exactamente lo que viviste. Mi madre y yo tenemos una relación diferente ahora, más profunda, más honesta. Ya no hay secretos entre nosotras. Ya no hay paredes con cadáveres escondidos literal o metafóricamente. Hablamos de todo, de sus miedos, de los míos, de su culpa. Por los años que perdí creciendo en una casa construida sobre mentiras, yo le digo una y otra vez que no es su culpa, que ella hizo lo mejor que pudo en una situación imposible, que ella también fue víctima, pero la culpa no es racional. No puedes simplemente decidir dejarla ir. Es algo que tiene que trabajar en terapia día a día. Estamos construyendo algo nuevo, algo sano, algo que no se basa en miedo sino en amor real, en apoyo mutuo, en libertad. Mi madre está aprendiendo a ser ella misma. Después de décadas de suprimir su personalidad, está aprendiendo a tomar decisiones. Algo tan simple como elegir qué cenar o qué ropa usar eran decisiones que mi padre controlaba. Ahora cada elección, por pequeña que sea, es un acto de reclamación de autonomía. Hace unas semanas me dijo que quiere buscar trabajo, quizá algo de medio tiempo, en una librería o una tienda de flores. Algo simple que le permita interactuar con gente, tener su propio dinero, sentirse útil. La apoyé completamente. Fuimos a actualizar su currículum. Practicamos entrevistas. Le compré ropa nueva profesional pero cómoda. Todavía no ha conseguido nada. Pero el solo hecho de estar buscando es enorme. A veces me pregunto qué habría pasado si yo no hubiera ido a esa casa ese día, si mi tía no hubiera llamado a la policía, si mi padre habría llegado a extremos aún peores, si alguna vez habría liberado a mi madre, o si ella habría terminado como Roberto, otra víctima emparedada en algún lugar, otro secreto guardado detrás de otra pared. Nunca lo sabremos y no quiero saberlo. Lo que sé es esto. Si alguien que conoces parece demasiado controlado por su pareja, si alguien ha perdido contacto con amigos y familia gradualmente, si alguien parece tener miedo en su propia casa, si alguien se disculpa constantemente por cosas menores, si alguien no puede tomar decisiones sin consultar a su pareja, si alguien nunca tiene dinero propio, si alguien cancela planes a último momento con excusas vagas, no ignores las señales. No asumas que todo está bien, solo porque no ves moretones físicos. El abuso tiene muchas caras,
Y a veces la más peligrosa es la que no puedes ver. Mi padre se presentaba al mundo como un hombre respetable, un profesional exitoso, un contador confiable, un esposo dedicado, un padre estricto pero cariñoso, y detrás de esa fachada cuidadosamente construida, era un asesino, un abusador, un hombre que mantuvo a su esposa prisionera usando el arma más poderosa que existe, no la violencia física que deja evidencia, sino el miedo psicológico, la manipulación emocional, la amenaza constante de consecuencias terribles si ella desobedecía, la culpa, la vergüenza, el aislamiento sistemático. Durante 20 años mi madre vivió en ese infierno, y yo no vi nada porque él era muy bueno en mantener la máscara. Pero las máscaras eventualmente se caen, la verdad eventualmente sale a la luz, y los secretos, incluso los que están escondidos detrás de paredes de ladrillo, eventualmente son descubiertos. Hoy estoy sentada en mi balcón escribiendo esto. Es una tarde hermosa de primavera. El sol está bajando. Hay pájaros cantando en el árbol de al lado. Mi madre está adentro cocinando la cena. Puedo oírla tararear una canción, algo que nunca hacía antes. El tararear, el cantar, el hacer ruido alegre. Todo eso le estaba prohibido en esa casa del silencio. Ahora nuestra casa está llena de sonidos de vida, de risas, de conversaciones, de música. Es hermoso, es sanador, es libertad. El secreto, detrás de la pared ya no existe. Salió a la luz, fue juzgado, y ahora podemos finalmente empezar a vivir sin ese peso, sin esa sombra oscura sobre nuestras vidas. Roberto Salinas descansa en paz, su familia tiene respuestas. Mi padre está donde debe estar, pagando por sus crímenes. Y mi madre y yo estamos construyendo vidas nuevas desde los escombros de las antiguas. No es fácil, hay días duros, hay retrocesos, hay momentos en que el pasado amenaza con tragarnos de nuevo, pero seguimos adelante. Un día a la vez, una decisión pequeña a la vez, una victoria pequeña a la vez, y cada día que despertamos libres, cada día que respiramos aire fresco y vemos el sol, es un triunfo sobre la oscuridad que intentó devorarnos. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? Si descubrieras que tu familia guarda secretos tan oscuros, si tuvieras que elegir entre la lealtad familiar y la verdad, cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad nos estás escuchando. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si te hizo ver las relaciones de tu vida con ojos diferentes, déjame tu like para seguir trayendo más relatos de vida real. Estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, porque en algún lugar alguien está viviendo lo que mi madre vivió. Alguien está atrapado en un almacén, literal o metafórico, y necesita saber que hay salida, que hay esperanza, que hay vida después del abuso. Gracias por tu apoyo. Ahora en pantalla verás otras historias que estoy seguro te van a interesar. Haz clic en alguna para seguir escuchando y no olvides suscribirte para más historias reales que necesitan ser contadas. Hasta el próximo relato.